siempre. Bien, viendo las propuestas de educación de calidad, aquí como haciendo este recorrido de lo que encontramos en el temario, precisamente de la materia, pues vemos entonces lo que define la OCDE y la UNESCO, mencionando fundamentalmente cuando hablamos de una calidad en la educación. ¿Y cuál es, bueno, la definición más eh, divulgada, difundida por la OCDE es a partir de esto, de que menciona que los sistemas educativos deberán y lograrán y logran que todos los estudiantes alcancen resultados de aprendizaje relevantes para la sociedad actual en entornos de equidad, eficiencia y eficacia. Y vamos a ver ese cuestionamiento de calidad en la actualidad ya empezó a tomar otra conceptualización e incluso se redefine el mismo para incorporarlo en nuestra situación muy concreta de lo que es nuestro país, como mencionábamos previamente, de esta gran pluralidad de condiciones y no necesariamente la definición que nos otorga la OCDE y la UNESCO respecto a calidad se toma tal cual para hablar de las condiciones de un país en el aspecto de que se esté dando una educación de calidad debido a, como lo vamos a ver enseguida, a ese desarrollo tan desigual que encontramos posteriormente en la implementación de la reforma de finales del siglo XIX y cómo es que se van dando esos cambios y circunstancias de la misma y se admiten o no esas, esas políticas educativas, dependiendo también las circunstancias sociogeográficas, culturales, económicas, políticas de determinados estados de la República, regiones, localidades o comunidades. Creo indispensable, partiendo de aquí, acercarnos de manera histórica a lo que sucedió entonces, a, a esa transformación y que en la actualidad encontramos muchas de esas continuidades o se dan como aspectos eh, que se mantienen bien vigentes respecto al análisis de la educación y cómo se va dando de arriba hacia abajo. Me refiero no a nivel de estructura, sino del el aspecto, el enfoque, la ideología misma que se tiene sobre el sentido de la educación y la escuela como gran institución escolar. Y vamos a ver qué ocurre entonces en ese panorama de la educación a nivel general. No me estoy refiriendo a México, pero muchas de estas circunstancias se deciden. Entonces hay que implementarlo en países y México no es la excepción en ese sentido y dice también acercarnos a este tipo de educación que va a tomar varias circunstancias. Bueno, espero que se pueda escuchar muy bien. Me comentan inmediatamente si llega a fallar el sonido o alguna situación se da o no se observe la imagen o las imágenes. Aunque biológicamente somos prácticamente iguales que en la prehistoria, el ser humano se ha desarrollado como especie gracias a que comparte el conocimiento entre pares o de una generación a otra. Los primeros hombres y mujeres se congregaban a compartir lo que entendían del mundo, cómo poder sobrevivir, qué cosas de la naturaleza había que observar, qué normas sociales había que seguir. El aprendizaje es tan antiguo o más que la humanidad. Pero la escuela es mucho más reciente. ¿Quién inventó la escuela? Este video se hizo gracias al patrocinio de Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender.
En las civilizaciones más antiguas, la educación estaba destinada exclusivamente a las clases superiores. Su intención era formar a los futuros sacerdotes, guerreros y monarcas, y los estudiantes eran hombres, salvo algunas excepciones. Aunque había maestros, aquí todavía no podemos hablar de una escuela. No había grupos de estudiantes. En las culturas prehispánicas de América, en China, India, Egipto y Persia, los maestros eran en su mayoría sacerdotes y mezclaban el conocimiento religioso con conocimientos de matemáticas, comercio y astronomía. Pero la escuela como la conocemos en la actualidad es descendiente de la cultura griega. Los padres enviaban a sus hijos hombres con profesores privados a aprender música, literatura y gimnasia. Los hijos de artesanos luego aprendían el oficio de sus padres, mientras que los más ricos podían seguir estudiando retórica, filosofía o política, historia o artes. La palabra griega skolé, al contrario de lo que podrías pensar, significa ocio, tiempo libre, y es la raíz de la palabra latina schola, que da origen a escuela, el lugar en donde se enseña. Así es, la idea era dedicar el tiempo en que no se trabajaba a aprender a partir de la contemplación, la diversión y el descanso del cuerpo, dedicándose al desarrollo de las ideas. En Grecia se buscaba preparar al hombre que buscaba sabiduría y virtud. Platón, por ejemplo, brindaba un espacio para discutir ideas y lo hacía mientras paseaba con sus discípulos en un huerto de olivos dedicado al héroe Academo. Por eso su escuela se llamó academia. No se parecía a la idea que nosotros tenemos de una escuela, pues no era un lugar formal con horarios establecidos, ni se practicaba con los más pequeños, y por supuesto estaba negado el acceso a las niñas y mujeres. Su discípulo Aristóteles continuó esta tradición de aprender paseando. Por eso a su escuela se le llamó peripatética o paseadora. Más adelante, en la Edad Media, la enseñanza la tomó la iglesia. En los monasterios se educaba a los nobles en conocimientos de aritmética, geometría, astronomía y artes, mientras que los plebeyos solo aprendían religión y lo hacían en los templos. En las paredes se colocaban cuadros y vitrales con escenas de vidas de santos y lecciones morales para los que no sabían leer, que eran casi todos. Lo mismo sucedió en el Renacimiento y la Ilustración. La verdadera educación estaba destinada a los nobles. En la Alemania del siglo XVIII, ante el inicio de la Revolución Industrial y las inminentes guerras, Federico el Grande se vio en la necesidad de educar a gran cantidad de la población. Así surgió la Escuela Prusiana. Ese es el antecedente de lo que sería una primera reforma a nivel mundial. La escuela prusiana dice vamos a implementarla, vamos a llevar a cabo para masificar la educación. La primera escuela gratuita y obligatoria y el modelo que siguen muchas escuelas tradicionales actuales. Los profesores recibían entrenamiento y pago del Estado y todos los niños debían asistir siguiendo un sistema de niveles o grados. Este modelo ha sido criticado por priorizar la obediencia por sobre el pensamiento crítico, formando más bien trabajadores y soldados que espíritus creativos, pero también fue el primero en incluir a las niñas y reducir significativamente el analfabetismo. Por eso fue imitado en otros países. En 1852, Horace Mann llevó este modelo a los Estados Unidos y poco a poco se adoptó prácticamente en todo el mundo. Hasta 1822 aparece la primera escuela privada destinada a las masas. Y ese es otro tipo de escuela que también va a intentar reformar a la escuela prusiana, es decir, vamos a tomar nuestras propias circunstancias y realidades en las cuales se está presentando y también innovar en ese sentido. Y que ustedes habrán notado, hay dos tipos de reformas que se implementan a nivel europeo y que terminan por influir a nivel mundial, o principalmente en Occidente. No me atrevo a decir que fue a nivel mundial, pero sí a los países occidentales como el nuestro, que terminan por tomar estos rasgos y características de las escuelas y veamos el siglo en el que se están dando también.
La compañía lancasteriana, para abaratar los costos, tenía un método en el que el profesor elegía a los estudiantes más listos, llamados monitores, a quienes daban la lección y ellos después la repetían a grupos de 10 o 20 niños. Había también un inspector que vigilaba a los monitores, recogía los útiles escolares y premiaba o castigaba a los alumnos que le decía el maestro. El maestro se colocaba en una plataforma, los niños en bancos y había un telégrafo para que el maestro avisara a los inspectores o monitores sobre el ritmo de aprendizaje. Había cuadros de honor, cuadros negros y hasta orejas de burro. Algunas características de este modelo, basado en la producción en serie, han llegado hasta nuestros días. Es cierto que la escuela sirve para adquirir conocimientos que servirán a la hora de conseguir un empleo estable y una vida digna, pero ¿qué pasa con la formación de personas que buscan el desarrollo del pensamiento y del espíritu crítico? Muchos pedagogos como María Montessori, John Dewey, Matthew Lipman, Lev Vygotsky han destacado el papel tan importante que tienen el diálogo, la reflexión, la inclusión, la experimentación en la formación de la persona, del individuo. Ahora las escuelas más innovadoras buscan ser espacios no de enseñanza, sino de aprendizaje, en donde entre todos se pueda aprender a través del juego, de la alegría y del asombro. Las escuelas deberán ser lugares en donde los que ahí estén se sientan seguros de ser quienes son, de compartir sus ideas y de acceder al mundo. El maestro ya no es el eje central del aprendizaje, sino el facilitador que promueve entre los estudiantes la posibilidad de construir conocimiento y desarrollar el potencial que cada uno de ellos tiene. También los salones se han ido transformando. El conocimiento es algo tan fantástico que no puede encerrarse entre cuatro paredes. Se puede aprender casi en cualquier lugar y a través de casi cualquier cosa. Una canción, la observación de la naturaleza, un libro o el valioso relato de un adulto mayor. Los niños pueden aprender en un recorrido en el bosque, en una gran biblioteca, en botes de un río. La escuela debe apelar a la sorpresa, a la emoción por el aprendizaje y al placer del conocimiento. ¿Cómo serán las escuelas del futuro? No lo sabemos. Quizá la escuela tal como la conocemos desaparezca gradualmente para dar lugar a otro tipo de escuela, una conectada con el resto del mundo, en donde los estudiantes se sientan contentos y dispuestos, en donde no se trate de asistir obligatoriamente a un cuarto cerrado, porque ya estamos en un momento en donde todos podemos aprender de los demás, en donde la tecnología nos permite otros modos de acceder a la información, porque lo que debe predominar es la posibilidad de compartir ideas y de construir nuevos significados. Curiosamente, hablando de nuevas formas de... Aquí vemos entonces en uno de los aspectos centrales, eso ahí me atrasé un poquito aquí, pero respecto a lo que acabamos de observar de la reforma educativa, bueno, de la primera reforma, como vemos, la prusiana trae muchas de las características que se mantienen hasta la actualidad, pero la lancasteriana viene a innovar en su tiempo, espacio, para 1822, muchos de esos rasgos que veíamos y que se mantienen vigentes hasta la actualidad Vamos a respecto analizar a fondo el a ciclo. esta necesidad de incluir a las masas, pero también este recurso de inclusión masiva con todas sus grandes ventajas, porque hablamos de que también las mujeres se incorporan al sistema educativo, que eso es bien valioso, a su vez trae también muchas de las carencias que se mantienen vigentes a la actualidad, que sería pues una noción memorística, dándole fuerza sobre los demás. Dejamos un poquito de lado la cuestión de la reflexión, el análisis que podemos realizar respecto a las condiciones que se presentan alrededor nuestro, el pensamiento creativo, reflexivo, que hoy en día se mantiene mucho más a la vanguardia, vigente,
bueno, buscando que sea vigente y que nosotros asumamos unos roles distintos frente al mismo. No sé si tengan alguna opinión, comentario o alguna duda sobre esta primera introducción que vimos muy general de lo que es el desarrollo de la escuela misma. O si quedó muy claro este aspecto, ¿verdad? A ver, adelante, maestra Janet. Este, ¿Me escuchan? Sí, sí, todo muy bien, maestra. Ah, perfecto. Pues bueno, todo esto del desarrollo de la escuela en la actualidad, pues sería el ideal, ¿no? Que tuviéramos una forma de, la escuela fuera un lugar para compartir, para desarrollarse, pero en muchos casos todavía sigue siendo esta escuela, bueno, lo del cuadro de honor, en algunas escuelas ya se ha quitado. Mm, Precisamente, pero también creo que no está tan bien por esta tendencia de que, bueno, los niños son vulnerables y se va a demeritar, ¿qué van a pensar los, o sea, como que no se debe, no que no se debe, sino que premiar a unos demerita a los otros que a lo mejor por alguna situación no alcanzan esa calificación. Algunas cosas creo que han evolucionado para bien, otras creo que no. Decía, ¿no? Que la educación era como en un principio bueno, no en un principio, por ejemplo, en la escuela la castellana que priorizaba la obediencia. Y yo creo que en algunas, o sea, sí, no que sea la prioridad la obediencia, pero sí debemos de estar en la escuela, que debe ser un lugar donde los niños aprendan, pues sí a comportarse, sí a desarrollar nuevas habilidades y a convivir en sociedad y a trabajar en equipo, todas estas cuestiones que se han ido añadiendo, pero creo que tampoco deberíamos de quitar otros procesos que eran muy buenos y muy valiosos. Ahora dicen, no, 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 todo debe ser aprendizaje significativo, aprendizaje situado, basado en problemas y como que la memorización casi, casi que es un pecado y yo creo que debe ser memorización más todo lo demás, o sea, no deberíamos de dejar o desechar lo que había funcionado por mucho tiempo porque sí está muy complicado actualmente el sistema educativo. En otros países, pues a lo mejor está más fácil. Se habla mucho del modelo Finlandia. Sí, en Finlandia no tienen el número de habitantes que nosotros tenemos, ni la orografía, ni los recursos, ni la manera, ni la idiosincrasia de las personas, sí es diferente. Entonces, pues no nos podemos comparar con otros modelos, pero sí deberíamos de mejorar lo que hacemos aquí en México y definitivamente, pues creo que en este punto no, aquí tengo a todos mis compañeros, yo creo que pues dirá, o sea, tenemos la opinión parecida, ¿no? Que estamos muy complicados en este momento en la educación en todos los niveles. muchas gracias, maestra Janet. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Doctor, yo nada más quiero comentar que, pues, bueno, para empezar, el video me encantó, está muy bonito porque, habla con mucha claridad sobre lo que realmente ha sido esta evolución, ¿no? En la educación. Eh, Fíjese que es cierto lo que comenta la maestra Janet, creo que todos estamos de acuerdo. Y aparte, pues, a mí la verdad me preocupa, por ejemplo, que cada vez los jóvenes, dijera la maestra, son más vulnerables y pues todo esto creo que viene a partir de cómo el gobierno maneja pues los recursos y en cuanto a la juventud, ¿no? Porque si se da cuenta, o sea, hay muchísimas, bueno, por acá, por mi rumbo, hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que nada más salen de la secundaria y ya no siguen estudiando. Pero bueno, el gobierno ahorita reparte mucho dinero y pues ya no les hace falta el estudio, ¿no? Ellos ya con eso se sienten autosuficientes y pues mejor agarran otros caminos que pues no son los adecuados. Y pues las familias también, las familias tienen mucho que ver porque hay mucha libertad. Ya no es como antes de que, bueno, si sales a las
5 de la tarde te quiero a las 9, 10 de la noche más tardar, ¿no? Si vas a convivir con tus compañeros. No, ya los jóvenes andan en la madrugada. ¿Qué andan haciendo? ¿Quién sabe? Sí. Entonces, eso, es mucha controversia. Ahora, yo siento que por más reformas educativas que haya y que hagan cambios y que hagan cambios, en nuestro país no se respetan pues las reglas. La verdad, en todos los aspectos. México por eso no progresa, porque los gobernantes, bueno, ven a lo mejor sus propios intereses nada más y no les preocupa la humanidad. Muchas gracias, maestra Rosy. No sé si tengan algún otro comentario, no alcanzo a ver, pero muchas gracias también, maestra Yanis, maestra Rosy. Y ahí, por supuesto, coincido con ustedes en ese aspecto, en muchos aspectos. Hablamos por un lado de instituciones, como dice la reforma, pues puede ser incluso hasta, pues sí, un elemento que se trata de implementar, pero dadas muchas circunstancias que ya lo mencionaban ustedes, desde el ámbito del centro escolar, como las comunidades, las familias, las formas de entender, incluso las circunstancias de convivencia social, las generaciones que están viendo muy influidas por los avances tecnológicos. Y aquí también habría que matizar, ¿verdad?, ese aspecto de la cuestión de nativos digitales. No me queda tan claro ese concepto ya de mencionarle, ¿no? Ellos ya saben muy bien de los aparatos, los jóvenes, me refiero, y ya la conocen, etcétera. Y cuando empiezas a pedir trabajos, a pedir que se hagan investigaciones y que se apoyen en Internet, no saben realmente bien, ¿eh? Ellos saben de redes sociales y les digo, redes sociales es muy distinto. Es un mundo que está inmerso en todo el Internet y en la tecnología, pero no es la tecnología ni tampoco es todo el Internet, porque no saben manejar plataforma. No sé si les ha tocado que dejan alguna actividad que se haga como en ese momento, una reunión eficaz virtual y que la graben. No saben hacerla. No saben. Y luego les digo, hagan una presentación cada uno de ustedes y que se dé un moderador y que ese moderador y presente a los demás y les diga cuál va a ser su tema, su tiempo, etcétera. Como muy formal les pido y de verdad les cuesta bastante trabajo porque realmente no conocen la tecnología, ¿sí? Y podemos decirles nativos digitales, pues sí, las tienen cercanas, pero el uso de herramientas, de recursos es muy distinto a saber entrar a las redes sociales y ver, ¿no? Todo el tiempo ahí. E incluso hacen videos muy buenos de TikTok, de Instagram, pero les digo, hasta eso se debe usar como un recurso indispensable para la educación, a los que nos gusta, ¿no? Acercarnos desde ahí. Y también, como lo mencionaba maestra Janet, respecto a la cuestión de que hay políticas, y debido también a las circunstancias generacionales, que se vuelve mucho más permisivo lo que puedas decir o cómo puedas dirigirte hacia los alumnos o las acciones. Y estoy también bien de acuerdo que hay que volver a rescatar, digamos, aspectos que se consideran muy tradicionales, como sería el dictado o o la lectura constante o en voz alta, o el hecho de que pues les corrijas también la forma en que se expresan o cómo escriben, y que dicen, no, que ya no se debieran de dejar planas de palabras y eso. Ok, estoy de acuerdo, pero entonces, ¿cuál sería otro recurso esencial? Porque fue eficaz, ¿eh? Podemos decir mil cosas, pero sí funcionaba una parte de eso, ha funcionado el sistema educativo. Y como bien dice maestra Rossi, hay también circunstancias de familia, de instituciones, es muy holístico, ¿no? Lo que planteamos. No sé si notaron al final del video que como que hacía otra vez una vuelta a las condiciones filosóficas y ya decíamos, recordemos que lo, el, la escuela, parte de escolae, un poquito del sentido de ocio,
y se realizaba eso. Hoy lo explicamos como el ocio, como el mantenerse sin hacer nada, pero en realidad no es así la circunstancia. Uno se puede volver una persona pensante y darse sus espacios de reflexión sobre lo que está haciendo. No sé si ustedes recordarán esa entrevista me quedó muy grabado, ¿no?, lo que contesta a Cristian Castro, que le dice, ¿usted qué se dedica? El entrevistador le decía, ¿usted qué se dedica cuando no está cantando, no va a conciertos? O le preguntan a Cristian Castro, a nada, dice, contesta así. Pero, y el entrevistador hasta incluso como que se incomoda y que como que le quiere decir, ¿cómo que a nada? No, a nada. Me siento en mi sala y estoy viendo a la mesa. Y ya, ahí estoy, a eso me dedico. Y hoy diría, hasta sonaría revolucionario ese aspecto. Pues claro, porque se está volviendo una noción de ocio frente a ese cúmulo de información, de todo lo que nos está trayendo ese mundo acelerado. El dedicarse a nada parecería una anomalía social, cuando ya nos lo planteaban desde los orígenes los filósofos, y posteriormente se ha hablado siempre de darnos espacios de esparcimiento, o a lo mejor estar sentado viendo el, el cielo, o quedarnos meditando. Y eso es una parte también muy necesaria del ser humano. Eso me recordó al final, y cuando dice, pues aprenderemos todos de todos, sí, pero ahí yo también le pondría un poquito de énfasis en el sentido, ¿para qué sirve un centro escolar? Para también que te guíen, como nosotros que somos los facilitadores del conocimiento, también llevarlos a los terrenos de la innovación, de la reflexión sobre lo que estamos viendo, el hecho de simplemente de preguntarnos por diversas circunstancias y que nosotros seamos como el detonador de determinadas cuestiones o ámbitos, ya es una labor indispensable que se debe dar en el salón de clases. Y como decía, a mí cerraría con esto, maestra Rossi, creo que hay muchos factores que, que van desde el aparato institucional o la estructura institucional y que también culminan desde el ámbito familiar. Es una labor entre todo, ¿no? Así muy social. Sí, hay circunstancias, eh, el recurso que no llega, desde las autoridades, por supuesto, no deja de haber corrupción, aunque nos digan que ya se acabó con la corrupción. Eso lo sabemos todos nosotros que se mantiene. Y a su vez también hay muchas rasgos, características de familias, que terminan también por educar de una manera a veces consciente y muchas veces también inconsciente, y no son también muy directos, y no sé si lo han notado ustedes, pero como que los padres o los padres más recientes como que son más permisivos, incluso con esa necesidad de estar defendiendo y cuidando su espacio de los hijos, etcétera. No hay control ni de ellos por su parte con sus hijos, pues menos por nosotros. Bueno, nos han ido denigrando, de manera sutil, si queremos verlo así, los mismos padres de familia, al quitarnos esta legitimidad que tenemos o que intentamos formar, porque es muy distinto hablar de autoridad, que también tomando otra vez la cuestión de lo que mencionaba maestra Janet, que es indispensable también seguir reglas, seguir ciertas pautas de conducta, etcétera. Pero resulta que hasta los padres de familia se sienten ofendidos si hablas sí, hay derechos, pero también hay un conjunto de obligaciones. Por supuesto que les tienes que hablar de obligaciones, porque con eso de hablarles todo el mundo de que tienes derecho, luego los límites no alcanzan a percibirlos. Y eso es necesario. Entonces siempre hablamos en una tensión, ¿no?, constante entre el grupo, nuestros alumnos, los padres de familia, la comunidad, la sociedad, las narrativas que se imponen, etcétera. Muy, muy destacable, ¿no?, este aspecto. Y se nos pasa volando siempre. Yo creo que me da unos 40 minutos, ¿verdad? Zoom, porque ya me envió el de los 10 minutos.
Aquí voy adelantando, si tienen algún comentario o alguna duda, con confianza. Y aquí lo vemos entonces que esta situación de la formación docente la entenderíamos un poquito como este aspecto de arquitectura, ¿no? En el que se enseña a construir edificios con los denominados planos estandarizados, que sería la política prescrita, las reformas, para llegar a esta construcción, intentar, ¿no?, llevar a cabo esta edificación del edificio. Pero cuando nos enfrentamos a esta realidad, pues hallamos que es un terreno pantanoso y la comunidad en sí tiene sus necesidades muy particulares e incluso diferenciadas a lo que se podía ser una política prescrita. Entonces la práctica en el aula se plantea de una manera distinta. Ahí entonces, pues, cuando hablamos de nuestra formación como determinadas herramientas que nos permitan hablar de reducir esas brechas entre el plano ideal y la realidad del terreno. Y aquí resaltaría este aspecto. Sí, es criticable el conjunto de la reforma, pero también es necesario que nosotros, los docentes, los colegas, profundicemos en el aspecto mismo de la reforma para, más allá de conocerla, también ir identificando esas características, esas áreas o grandes áreas de oportunidad que nos presentan y los retos a los cuales nos vamos eh, enfrentando cada día con esta puesta en marcha ideológico, político, cultural que se vienen dando a partir de las diferentes reformas educativas. Aquí voy adelantando, si cualquier cosa me van diciendo. Bueno, eso lo vamos a dejar en la siguiente, cuando regresemos, como a las 11, después de ese descanso, a las 11, no a las 10, que regresemos, ya que vayamos a desayunar y eso, porque me gustaría, y para que vayan analizando y entraremos ahí a Padlet, qué paradigma o teoría educativa considera que guía de manera implícita o explícita su práctica docente frente a grupo y cómo lo relaciona con los principios de la reforma que llegamos a conocer o hemos conocido hasta este momento en su ámbito profesional. Ahí sería una de las preguntas centrales para todos nosotros. ¿Cuál es, no, el paradigma que consideramos? A lo mejor son varios. En este momento nos están hablando que la escuela mexicana trae como paradigma, pues, que sería el humanismo. Pero quizá nosotros en realidad tenemos mucho más claro, entendido, a lo mejor otro tipo de paradigma y no necesariamente es el. Y también nunca, nunca se menosprecia el hecho de que decimos, es que dadas las circunstancias usamos un paradigma. Y ya me lo mencionaban aquí, el paradigma de tradicional positivista, pues ha rendido frutos, que en ocasiones necesitamos ser mucho más expositivos, prácticos a la hora de explicar un tema, un contenido, y que necesito que mis alumnos estén poniendo total atención, pues hay que implementarlo, hay que hacerlo. No hay necesidad de realizar alguna dinámica, apoyarnos en algún elemento lúdico, etcétera, porque dadas las circunstancias y lo que considero ideal, acorde a este aspecto que estoy abordando, este tema, pues no está de más. Y por eso hay vaivenes. No necesariamente un paradigma nos vamos a casar con él o a mantenernos siempre con esta idea de que es lo ideal. Mencionaba al principio, ver un poquito este enfoque, este seminario, con esa idea de que es sociocrítico, sí, hacia la reforma, pero eso no le exime también de que se pueda replantear el mismo y ustedes también están en todo su derecho y con autoridad, como su experiencia lo plantea muy claramente en este sentido de que este, ustedes pueden mencionar, y ya lo ha manifestado maestra Rosy, necesariamente las reformas, pues no creo que sean
ideales mientras se mantengan muchos de los vicios de manera estructural en el sistema mexicano. Claro, y es una postura muy respetable y que la emite ustedes porque tienen una práctica constante frente al grupo y eso habla de que conocen esa realidad, como mencionaba también, tantas carencias, tantas faltas de apoyo desde todo índole, hablamos desde el gobierno, los municipios, las localidades, etcétera, y que nosotros a su vez también nos vemos bien impactados porque cada vez se nos infravalora y bastante. He escuchado cada comentario que me resulta bien muy reflexivo y después dice, sí, pues, es lamentable, pero piensa que uno llega y se para frente al grupo y ya dice, eso es bien fácil, me acuerdo que me dicen, es muy sencillo llegar frente al grupo y dar la clase. Pues sí, todavía siglo XXI y se piensa que esto es una labor de, de, de muy práctica nada más y que no hay necesidad de traer una formación, una preparación en áreas o conocer de pedagogía, etcétera. Pero también uno ya saben que elige sus batallas, ¿no? No necesariamente estamos corrigiendo a todo mundo. Sin embargo, en clases sí hay una labor. Nosotros somos profesionales de la educación y ahí hablamos de otro aspecto y otras circunstancias. Bueno, aquí les dejo la pregunta esencial de la cual abordaríamos para el siguiente tramo de cierre, ya cuando estemos entrando. Ahorita yo creo que ya me está diciendo en 3 minutitos cerramos a las 9:43. ¿Qué les parece? Unas 10:12. Estaremos 10:12, ¿verdad? Entrando para nuestra última parte de la misma. Aquí voy a adelantar esta para irnos a esta de manera introductoria. Y entonces mencionábamos ya de la educación de calidad, y aquí después veíamos el video. Aquí ahora sí no voy a fallar. Es que lo había adelantado, pero o sea, sí quería verlo antes con ustedes en esta. Y lo que define entonces de calidad, retomábamos el principio de que también habla de entenderse en relación con el aprendizaje efectivo, que es lo que nos plantea también, pertinente y significativo para todos los estudiantes. Y aquí hay que considerar esas dimensiones como la equidad, la pertinencia, eficacia y eficiencia como uno de los aportes indispensables. Y aquí ya me empieza a presionar el tiempo. Bueno, para denominado, bueno, hablando desde ese aspecto, dice, entonces, ¿cómo se contextualiza un aporte de la calidad y de todo lo que conlleva a condiciones estructurales? Y se empieza a hablar entonces de la trascendencia de generar evaluaciones de gran alcance que nos permitan identificar los aprendizajes que se obtienen. Y entonces el primero de los grandes indicadores que se mantuvieron a la vanguardia allá por los años, a finales de la primera década de los 2000 y hasta bien entrado los 20 de este siglo, los de resultados, entre ellos pues Planea y PISA, que aquí nos permitimos decir que no reflejaron el desempeño académico del alumno, sino a su vez, sino al contrario, evidenciaron las profundas brechas de carácter estructural del sistema educativo mexicano, pero también veamos como un recurso indispensable. Y aquí ya, creo que en menos de un minuto nos van a estar cortando y nos veremos entonces. Aquí estoy viendo que son las, ahora, si me falla, 9:40. A las 10:10, ¿sí? ¿Les parece? 10:10 entraremos para el cierre de nuestra sesión de los últimos minutos. No sé si hay alguna duda, de todos modos ahí lo escribimos en el WhatsApp, cualquier cosa, y se las mando, ya saben, en el mero minuto para